¿Okay? Ese trade estuvo basado en la temporalidad diaria. Los trades que he estado tomando últimamente, lo que hago es que antes de las 7 de la mañana, minutos antes de las 7, escaneo diferentes pares y busco un rango que esté limpio. Un rango que esté limpio, como este que estaba aquí en 4 horas. ¿Okay? Este rango estaba limpio, la vela de 4 horas estaba cerrando arriba de la resistencia reciente, con el espacio disponible para rellenar ese rango. Y en diario, obviamente tengo que leer, tengo que justificar la probabilidad de que se rellene ese espacio. Entonces, simplemente identifiqué este soporte que tiene, desde que se formó este soporte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces ha sido probado, incluyendo el día de hoy, 6 veces, y el precio lo rechaza. Rechazo, 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 rechazo. Y el día previo, o sea, ayer, ¿cómo terminó cerrando la vela? Cerró bajista, arriba del soporte, con una reducción de volumen con respecto al día anterior, con una vela de rechazo. ¿Ok? Entonces eso implica que el soporte se sigue manteniendo fuerte. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco confirmación en el time frame menor y busco una entrada para ir en compra. Entonces, cuando a las 7 de la mañana ya el precio había quebrado este máximo, 7 de la mañana hora de México, ya se había quebrado este máximo que está aquí, que es el máximo del día previo. Me voy a 4 horas, eso era lo que teníamos aquí, se quebró ese máximo y para el cierre de 4 horas el mercado me entrega este soporte y el mercado me entrega el quiebre de esta resistencia reciente y me da el espacio libre hasta la siguiente. ¿Ok? Tanto en 4 horas como en diario también tengo el espacio porque están limpias las velas hasta la resistencia. Así que ese fue el objetivo que me fijé. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ok, bueno, en 4 horas, si yo ejecuto al cierre, lo cual hice, en 4 horas el riesgo era más de 64 pips, eran 67, 68 pips más o menos, considerando el spread. Son muchos pips. Si yo no quiero incurrir en ese riesgo, me voy a la temporalidad menor y busco una salida. Y entonces en un movimiento alcista, ¿ok? ¿Quién protege un movimiento alcista? ¿Qué quiero ver en un movimiento alcista? Quiero ver soportes en los time frames menores. Entonces me voy a 1 hora y eso fue lo que el mercado hizo. Me dejó un soporte aquí en 1 hora. Y este fue el cierre de 4 horas, esta vela. Entonces me di el riesgo desde el cierre, eran 33, 35 pips, con mi entrada un poquitico, yo esperé 2 minutos y esperé que se quebrara el máximo, porque la vela de 1 hora cerró con poco o nada de mecha. Eso me dio la oportunidad perfecta para que yo esperara 2 minutos a que se quebrara ese máximo. Pasaron 2 minutos, se quebró el máximo, ahí entré en el trade, ¿ok? Y me protegí, ya eso lo mencionamos, fueran desde mi entrada con el spread, estamos hablando de 36, 38 pips más o menos, el riesgo original. Luego hizo un retroceso, me dejó esta vela bajista con este mínimo, me protegí con ese mínimo porque él tiene que seguir respetando los mínimos. En el movimiento alcista yo quiero que él respete los mínimos, la estructura debe respetar los mínimos. Entonces me protejo con este mínimo, hago trailing stop, reduzco el riesgo a la mitad y luego se me confirma un nuevo soporte en 30 minutos, las cosas siguen bien. Para el cierre de 1 hora, hace 30 minutos, con esta vela se devolvió al rango, pero en 1 hora terminó formando un soporte, un área de rechazo. Entonces nada, cuando la acción de precio empezó a desarrollarse alcista, atacando la resistencia, aquí era evidente que tenía que rellenar el rango de una vez, porque si él empezaba a rechazar la resistencia, a girar a bajista y a quebrar su propio mínimo, entonces ya el riesgo ya no debía estar debajo del soporte, sino debajo del mínimo actual. Y fue lo que hice. Moví el stop loss debajo de ese mínimo y ahora logré ahorrar esa cantidad de pips que tengo allí. 7 pips de 18, reduje el riesgo a 11.
¿okay? Así que inicial de 38 pips ya estaba arriesgando solamente 11. Cuando quebró este máximo, el máximo de la resistencia de una hora, ya tenía más o menos, ¿sí?, 15 pips. Cuando empezó a quebrar el máximo, lo dejé que se desarrollara. Cuando me puso en 20 pips, protegí break even el trade, coloqué el objetivo en la resistencia diaria y se cerró en automático. Ahí está. Entonces, repito, se encontró el trade en 4 horas, se analizó el time frame mayor, se justificó la posibilidad de que se rellenara ese rango, porque esta vela estaba cerrando arriba de esta resistencia, se ejecutó en 1 hora, utilizando la información que me estaba entregando 1 hora, y se fue modificando el stop loss conforme la acción del precio se fue desarrollando. Y así como exitosamente logré ganar ese trade en la libra australiana.